Bienvenidos a Campus en Sintonía, un programa de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, que es transmitido por YSUS, Radio Universitaria. Les acompaña Francisco Segovia y en este día hablaremos del 183 aniversario de nuestra universidad. Para hablar de nuestra universidad es necesario conocer un contexto, y es que la Universidad de El Salvador es la institución de educación superior más grande y antigua del país, y la única universidad pública. El Alma Mater celebra cada 16 de febrero su aniversario de fundación, pues en el año 1841 fue creada por decreto legislativo. Su sede central, la ciudad universitaria Dr. Fabio Castillo Figueroa, se ubica en el departamento de San Salvador. Además, cuenta con facultades multidisciplinarias en Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Es por ello que en esta ocasión hablaremos con el maestro Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador, y con el maestro Alfredo Ramírez, docente de la licenciatura en Historia, para conocer más sobre la historia de la fundación del Alma Mater y los proyectos que actualmente se trabajan. Bienvenido, maestro. Gracias, Francisco, por la oportunidad. Un saludo a toda la comunidad universitaria, a sus docentes, a sus trabajadores y estudiantes que nos escuchan en esta ocasión. Perfecto, maestro. Empezamos hablando del aniversario de la institución. Maestro, sabemos de que la UES es la mejor universidad del país, pero tiene el presupuesto más bajo de la región, con apenas 1.3% del presupuesto de la nación, cuando en otras universidades centroamericanas ronda entre el 5 y el 7%. ¿Qué reflexión nos puede dar al respecto? Bueno, estamos próximos a celebrar el 183 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador, que trae consigo mismo parte de la historia que ha vivido este país y que la universidad ha sido protagonista en ese espacio que ha permitido aportar al desarrollo del mismo, principalmente con la formación de hombres y mujeres que han sido líderes y lideresas en diferentes campos del conocimiento. Por supuesto, también celebrar el aniversario implica el hacer una revisión de todas aquellas acciones en donde la universidad ha participado y por supuesto sus estudiantes, su personal docente, sus trabajadores han sido protagonistas de ese esfuerzo y que queremos reconocerle en cuanto a que creo es importante el papel que se ha jugado en el desarrollo de este país. Por supuesto, durante toda la historia de la universidad, uno de los temas que ha limitado su desarrollo ha sido la asignación del presupuesto, que pues no permite abarcar las diferentes necesidades que como institución de educación superior tenemos. Sin embargo, hemos venido haciendo esfuerzos importantes. Recuerdo desde la etapa de estudiante allá por 1985, cuando la universidad se encontraba en una situación compleja, precisamente por ser parte de un proceso de desarrollo de la sociedad salvadoreña, y en donde desde la posición de las autoridades había un posicionamiento crítico de lo que en el país se vivía. Pero también el tema presupuestario fue una limitante que en aquel tiempo se dio. En el correr del tiempo ha sido parte de los problemas que hemos tenido como institución, y hoy en el ejercicio de la función como rector también nos encontramos en una situación compleja, tomando en cuenta que ya tal cual tú lo decías, somos la única universidad pública a nivel de la región centroamericana que recibimos un presupuesto que no está acorde a las necesidades que como institución de educación superior tenemos. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos muy grandes para garantizar que la universidad contribuya desde sus espacios de la docencia, la investigación y la proyección social, aportando al desarrollo del país y por supuesto encontrando eco en diferentes actores a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. De manera que en este último tema, la cooperación internacional ha sido parte importante del desarrollo de la Universidad de El Salvador, y al igual que en la década de los 80, hoy tenemos que recurrir en una situación compleja al apoyo de la cooperación internacional en los aspectos de la docencia, de la investigación principalmente, y que en la actualidad desarrollamos proyectos muy importantes en las diferentes facultades y por ende resolviendo problemas desde la academia para que haya la solución de los mismos a nivel de país y por supuesto contribuir a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas.
En temas de educación, maestro, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos que enfrenta nuestra institución actualmente? Bueno, creemos importante mencionar que en la nueva gestión 2023-2027 hemos planteado 4 ejes de trabajo. Principalmente en la parte de la gestión académica creemos necesario hacer un esfuerzo porque el tema de la acreditación sea parte del diario vivir de la universidad, y en ese sentido hemos planteado el hecho de que vamos a trabajar en la acreditación a nivel nacional con el Ministerio de Educación, por supuesto a nivel regional con el Consejo Centroamericano de Acreditación, y buscaremos darle una renovación al proceso de acreditación que HCR nos dio hace 5 años y que precisamente finaliza este 2024, para tener la posibilidad de que haya una revisión de el trabajo que hacemos desde la docencia, contribuir en el marco de la investigación, y por supuesto que en ese contexto de una vinculación de la docencia y la investigación contribuyamos a solventar problemas a través de la protección social en la comunidad salvadoreña. Vamos a hacer un esfuerzo por trabajar en un modelo educativo propio nuestro que esté acorde a las necesidades del entorno nacional y regional, pero por supuesto adaptándolo a un nuevo contexto de desarrollo tecnológico, en donde como universidad en los últimos años hemos hecho un esfuerzo por invertir en recursos que le permita al docente adquirir habilidades y destrezas, y que eso permita también un acercamiento periódico con los estudiantes, y que de esa manera haya un proceso de formación de forma integral. Muchos estudiantes presentan, y son uno de los mayores desafíos que pueden presentar nuestra institución. Y esa es una pregunta, que ¿cuándo darán inicio a las clases presenciales en un porcentaje 100%? ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Bueno, desde la posición de su servidor como vicerrector administrativo, hace ya un promedio de 8 meses hice el planteamiento de que era necesario retornar a la presencialidad. En ese sentido, se propuso que la universidad retomara sus actividades académicas y administrativas en un 100% en el ciclo 2 2023. Tuvimos que adaptar y ajustar el calendario académico en función de acompañar una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas para poder adecuar las instalaciones de la universidad que habían sido utilizadas en el marco de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe para el desarrollo de los mismos, y que los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias Humanidades, Ingeniería y Arquitectura fueron destinados para albergue, así como también otros espacios que se utilizaron para poder depositar algunos bienes que se iban a utilizar en el marco de dichos juegos. Diferimos el inicio de la presencialidad. Le hemos planteado de que vamos a hacer el esfuerzo porque el ciclo 1 2024 ya tenga algún nivel de presencialidad bastante fuerte. Es un trabajo que están haciendo la Vicerrectoría Académica en coordinación con los vicedecanos y vicedecanas, y esperamos que a partir de este mes de febrero que se inicia el ciclo 1, ya la presencia de nuestros estudiantes a nivel de la sede central principalmente, porque hay que decir que a nivel de las multidisciplinarias la presencialidad se ha ido dando desde que se finalizó la pandemia, y hoy en este caso en particular esperamos que retornemos en el ciclo 1 2024, de seguro a partir de la experiencia que los profesores han desarrollado en algunas asignaturas. A lo mejor se seguirán utilizando las herramientas informáticas para ese proceso de enseñanza, pero creemos que ya es importante la presencia de nuestros estudiantes, del personal docente, para que se desencadene ese proceso de trabajo en donde la vinculación directa del estudiante con el profesor y por supuesto con sus compañeros y compañeras sea parte del diario vivir en esta universidad. Pasamos a otro tema, señor rector, y podríamos hablar de las diversas actividades que se realizan en el marco del 183 aniversario de la UES. Bueno, hemos programado diferentes actividades en las facultades multidisciplinarias y aquí en la sede central, en donde hemos definido el aniversario con una frase célebre que en su momento
planteó el rector mártir, el ingeniero Félix Ulloa, allá por 1980, cuando la universidad se encontraba en una crisis compleja, y que él propuso una frase célebre, decía, que expresó: la Universidad del Salvador se niega a morir. En el contexto de lo que hoy vivimos, en donde el tema y la crisis presupuestaria y financiera es compleja, retomamos esa frase célebre del ingeniero Félix Ulloa para que los universitarios en la actualidad hagamos énfasis en esa expresión, en la cual la universidad no son los edificios, decía el ingeniero Félix Ulloa, la universidad son sus trabajadores, sus docentes, sus estudiantes, y como tal, hoy hacemos el llamado a la comunidad universitaria para que identifiquemos esa frase, pero sobre todo que trabajemos por garantizar que esta universidad siempre esté al servicio de la nación. Al principio usted mencionaba la importancia de esta universidad, la mayor casa de estudios de nuestro país, la única pública de El Salvador, y esta siempre tiene un impacto en la vida de los salvadoreños. Pero ¿qué impacto, cómo evalúa usted el impacto que esta tiene dentro de la vida a lo largo de los graduados a lo largo de los años? Bueno, hay que mencionar que la Universidad de El Salvador en los últimos años gradúa un promedio de 5,000 profesionales en las diferentes disciplinas, y por ende eso tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Pero también desde la universidad hacemos investigación, hacemos docencia, hacemos proyección social, de manera que algunos resultados de investigación que tenemos se ponen en práctica a nivel del territorio para mejorar o cambiar patrones de conducta que la población tiene. Y son de las cosas que hemos expresado siempre, de que es importante desarrollar proyectos de investigación, pero es más importante que los resultados que de ahí se obtengan vayan en la dirección de resolver problemas sentidos de la población salvadoreña. Y es allí en donde hoy estamos haciendo énfasis en la necesidad de un proceso de integración de la docencia, la investigación y la proyección social, de forma que haya un impacto directo allá en las comunidades, que es principalmente en donde podemos resolver problemas sentidos de la gente. En esa dirección creemos que el aporte que la universidad hace, por un lado en la formación de recursos humanos, pero por otro con los procesos de trabajo en el tema de investigación, contribuye a eso. De hecho, hemos orientado a la Secretaría de Investigación Científica, a la Secretaría de Proyección Social, de cuantificar cuál es el impacto monetario que tiene el trabajo que la universidad hace desde investigación y proyección social, porque es necesario también que la población sepa cuánto es la retribución que la universidad hace en función de la asignación del presupuesto que se le proporciona anualmente. Y que, dicho sea de paso, hago la reflexión en cuanto a que en este momento hemos establecido una política de ahorro, tomando en consideración que el gobierno de la República hasta la fecha nos debe 48 millones de dólares, que obviamente impactan el desarrollo de la universidad, pero que a la fecha hemos hecho todos los esfuerzos necesarios porque las actividades académicas y administrativas no se detengan. Por el contrario, continuamos funcionando con esas limitantes, con la certeza de que de seguro el día de mañana podamos tener una respuesta positiva por parte del gobierno para que esos recursos puedan asignarse a la Universidad de El Salvador. Para cerrar, señor rector, ¿cuál es su mensaje para la comunidad académica, docente y estudiantil en ese 183 aniversario? Bueno, en principio felicitarles por ser parte de esta universidad que es la única pública del país, tal cual tú lo hacías referencia hace un momento, pero además de ser la única, ser la mejor. Y eso creo que es un privilegio el cual tenemos los docentes, los trabajadores y sus estudiantes, precisamente porque el accesar a esta universidad no es fácil, y por lo tanto el que hoy seamos parte de la misma debe de llenarnos de orgullo. En ese sentido, pues reitero ese reconocimiento a la labor que cada uno de nosotros hacemos, y por supuesto les invito a que en conjunto unemos esfuerzos por garantizar que la Universidad de El Salvador continúe en el proceso de trabajo que garantice la excelencia
y por ende el que se contribuya a la solución de los problemas del país. Reiterar nuestra felicitación en estos 183 años que estamos cumpliendo y esperando también el compromiso de todos y todas porque avancemos por el camino del desarrollo y que la universidad continúe al servicio de la nación. Perfecto, maestro. Empezamos hablando acerca de cómo esta institución, la mejor universidad del país, pues tenía un presupuesto corto del 1.3%, independientemente de ese corte presupuestario que se ha tenido hasta el día de hoy. No ha sido una limitante para sus docentes, para sus autoridades e incluso su comunidad estudiantil, la cual se representan la mayor dificultad, puesto que sabemos, y como usted lo mencionó, representan en sus graduados una influencia importante en nuestra sociedad salvadoreña, las cuales tratan de resolver problemáticas en dicha sociedad. Y evidentemente la felicitación a todos, extender también de ser parte de esta comunidad, así precisamente como usted lo hizo, maestro. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y comentar sobre la Universidad del Salvador. No, gracias, Francisco, por la oportunidad, y estamos dispuestos a futuro el poder compartir de nuevo con la comunidad universitaria y con todos aquellos que siguen este espacio. Y seguimos con la segunda parte de esta entrevista y hablaremos sobre la fundación de la Universidad de El Salvador. Continuamos con Campus en Sintonía y ahora nos acompaña el maestro Alfredo Ramírez, docente de la licenciatura en Historia e investigador de la Universidad de El Salvador, con quien estaremos conociendo parte de la historia de esta máxima casa de estudios superiores. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, empezamos hablando y haciendo el cuestionamiento del surgimiento de la Universidad de El Salvador, que está ligada a la fundación del país como república. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es una pregunta un poco compleja porque la mayoría de personas piensa que El Salvador surgió el 15 de septiembre de 1821. Después del dominio español, El Salvador se vuelve así una especie de estado instantáneo, pero no es así. En realidad, la fundación del país y de la universidad tiene que ver con un proceso un poco largo de alrededor de 20 años en los que Centroamérica empieza a discutir qué hacer como entidad política. Entonces, no tenemos que pensar en El Salvador, sino más bien en toda Centroamérica. Centroamérica por más o menos desde 1824 hasta 1838 es una unidad política, con más o menos 14 o 15 años, es una unidad política que es conocida como la República Federal de Centroamérica. En esa República Federal de Centroamérica ya existe una universidad, que es la Universidad San Carlos de Guatemala, okay, y también existe otro instituto de educación superior en León, Nicaragua. Entonces, El Salvador, digamos, las élites educadas del Salvador iban a estudiar a Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, en 1838 y 39, los diferentes estados de la República Federal de Centroamérica se empiezan a separar. El Salvador, siendo el último en separarse, es decir, se queda solito, ¿verdad? Va a buscar construir su propio instituto de formación superior. Y en este sentido, digamos, es que la Universidad del Salvador es uno de los proyectos iniciales de la Asamblea Nacional Constituyente para el año 1840. Entonces, ahí es donde, digamos, aparece la idea, aparece la necesidad, ¿verdad?, del surgimiento de la universidad como tal, y por esa razón es que va a aparecer la Casa Superior de Estudios, es decir, nuestra alma mater hoy. Y en aquellos años, ¿cuáles eran las primeras cátedras o carreras que ofertaba en ese entonces la UES? ¿Y quiénes eran los que podían llegar a estudiar a ella? Bueno, de acuerdo al gobierno y, digamos, a la ley, ¿no?, de educación superior, si le podemos llamar de esa forma, aunque no tenía ese nombre, hay becarios para los departamentos del país. O sea, hay 2 becarios por departamento, aunque para ese momento, si no mal recuerdo, son 12 departamentos, no son 14 todavía. Entonces, digamos, no es que cualquier persona iba a llegar a la universidad. Esa idea que nosotros tenemos hoy en día de una educación masiva, gratuita, ¿verdad?, que le permite el acceso a todas las personas, es una visión del siglo XX. En realidad, en el siglo XIX había, digamos, muy pocas oportunidades. Entonces, es una élite definitivamente la que va a lograr entrar a la Universidad del Salvador. Y bueno, digamos, las primeras carreras, las primeras cátedras, no eran carreras como nosotros las concebimos hoy en día, que son 5 años de estudio, ¿verdad? Y hay como una hiperespecialización en los diferentes campos del saber. En ese entonces, realmente las cátedras eran básicamente carreras. Y la Universidad del Salvador inicia con una cátedra en teología, hay una cátedra en derecho,
Bueno, ahí hay una división, está el derecho canónico y está el derecho romano, ¿verdad? Y también, pues, unos añitos después va a aparecer también medicina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son quizás las primeras: teología, filosofía, derecho y un poco más tarde medicina. Usted menciona teología y se sabe que el primer rector de la UES fue el presbítero Crisanto Salazar. ¿Por qué los primeros rectores de la Casa de Estudio Superior en aquellos años fueron religiosos? Bueno, esto viene por el modelo de universidad que nosotros adoptamos, ¿verdad? Originalmente el modelo de universidad que nosotros tenemos es la universidad medieval. Y obviamente durante el periodo medieval la Iglesia Católica se fortalece muchísimo de la educación superior. Básicamente son, bueno, los monasterios, ¿verdad? Y los monjes dentro de los monasterios los que hacen estos estudios profundos sobre el saber humano y sobre el conocimiento de Dios, ¿verdad? En ese momento, obviamente del Dios de la tradición judeocristiana. Entonces, hacia el final del periodo colonial y con el descubrimiento de América ya en el siglo XV y XVI, se empieza a traer ese modelo. Llega primero, por supuesto, a México, después va a llegar a Perú, ¿verdad? Y van a empezar a aparecer las primeras instituciones de educación superior. Ese modelo entonces pesa mucho. La cátedra, digamos, bueno, sí, la cátedra por excelencia es la teología. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario tener curas en todos los dominios europeos, los dominios españoles en este caso, ¿verdad? Así que teología es una de las primeras cátedras, de las más importantes, y durante el siglo XIX, al menos entre 1841, digamos, que es la fundación oficial, pero funcionamientos de más o menos 1846-47 en adelante, hasta quizás ahí por 1870-75 aproximadamente, se tienen casi siempre, ¿verdad?, doctor y presbítero, ¿verdad? Y ese es como el título dominante, digamos, entre la élite salvadoreña que se educa en la Universidad del Salvador. Entonces, la respuesta corta es porque necesitábamos sacerdotes, ¿verdad?, bien preparados, que además de conocer el derecho, digamos, civil, le llamaríamos hoy en día, conocieran también el derecho desde el punto de vista religioso. Maestro, hay un contexto que muchas personas no saben, y es que en qué momento se incorpora la Minerva como símbolo de la UES. Bueno, ahí ya me poncharon. Es interesante. Yo la fecha exacta no la tengo, okay, ¿verdad? No conozco la fecha exacta de la incorporación de la imagen de la Minerva como tal, pero sí sé que para la década de los 30 y 40 es cuando empieza a surgir el lema, ¿verdad? Nuestro lema de hoy en día, hacia la libertad por la cultura, ¿verdad? Y también, pues obviamente, la Minerva es una de los referentes, digamos, de nuevo, de la tradición del pensamiento renacentista, básicamente, o ilustrado, si le queremos llamar así, que son dos movimientos que a veces se confunden un poco. Alguna gente dice, bueno, el Renacimiento es lo mismo que la Ilustración. Realmente no lo son. El Renacimiento tiene que ver mucho más con el arte, aunque por supuesto son los motivos grecorromanos, es decir, todo lo que conocemos como los edificios, ¿verdad? Con estas columnas y con estas formas, los frisos, etcétera, etcétera. Ese arte neoclásico viene justamente de esto. La Ilustración tiene que ver más con la literatura y la ciencia, y es un movimiento que surge un poquito más tarde. Entonces, la Universidad del Salvador empieza a usar la Minerva en el siglo XIX, ¿verdad? No tengo la fecha exacta desde cuándo, pero lo empiezan a usar porque obviamente es la diosa de la sabiduría, aunque también de la guerra, ¿verdad? Pero la universidad la adopta por ser la diosa de la sabiduría, y porque obviamente la Universidad del Salvador en sus orígenes fue una institución de corte ilustrado neocolonial, neoclásico, ¿verdad? Y maestro Ramírez, ¿podría mencionar cuáles son los primeros momentos de la historia de la Universidad del Salvador que han impactado en la vida de la comunidad universitaria y asimismo en la sociedad salvadoreña? Bueno, la Universidad del Salvador siempre ha sido una institución sumamente importante, la formadora de grandes líderes, de grandes sabios, de grandes personajes. Por ejemplo, uno de los primeros graduados, si no es que el primero, si no mal recuerdo, se llama Irineo Chacón. Irineo Chacón era conocido como el sabio Irineo Chacón. ¿Por qué? Bueno, porque él se graduó originalmente en Derecho, pero después también se le dan un título en Ingeniería, porque era un gran matemático. Entonces, esta persona... en el siglo XIX las áreas del saber no estaban como hoy muy separadas y especializadas, sino estaban más bien agrupadas. Entonces, Irineo Chacón es uno de estos personajes, ¿verdad?, que conoce de todas las áreas del saber, y especialmente, ¿verdad?, la matemática. Entonces, él empieza a hablar de la necesidad de una carrera de ingeniería
En esa época le llaman agrimensura y después le empiezan a llamar ya ingeniería civil como tal. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que estoy investigando quizás el último año y medio más o menos, es sobre el surgimiento de la ingeniería y de la arquitectura en El Salvador. En ese sentido, digamos, el impacto y la necesidad de graduados en esa área era increíble. ¿Por qué? Porque el país para 1880 necesita caminos, carreteras, puentes, también puertos en el mar, ¿verdad? Entonces todo esto hace de que la carrera de ingeniería civil sea esencial, sea necesaria. Y empiezan a surgir ya las primeras cátedras a finales de 1877 aproximadamente, empiezan a salir las primeras cátedras como tal, y de ahí empiezan a graduarse ya los primeros ingenieros. Otro personaje súper importante en ese sentido va a ser el sabio Barberena, Ignacio Barberena. Él, por ejemplo, también va a ser ingeniero topógrafo y abogado, pero además de eso, ¿verdad? Barberena es uno de los historiadores más famosos del país, aunque digamos formalmente no va a estudiar historia como se pensaría hoy en día de tener un grado académico. Entonces, la formación de la identidad nacional, ¿verdad? Se la debemos, por ejemplo, a Barberena, se la debemos, por ejemplo, también a otros personajes bien importantes de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Que se dedicaron a escribir historia, literatura, filosofía, ¿verdad? El mismo Gavidia, aunque no estudia en la Universidad de El Salvador como tal, pero da cátedras en la Universidad de El Salvador, y por supuesto pues uno de los escritores más famosos que tenemos. Entonces, digamos, en esas dos áreas de la ingeniería civil y de la formación de la identidad nacional a partir de la literatura y la historia, la Universidad de El Salvador ha jugado un papel esencial. El nombre de Irineo Chacón y Barberena me lleva a la siguiente pregunta, y es que la UES siempre ha sido una cuna de grandes personalidades salvadoreñas, como usted ya bien lo mencionaba: políticos, poetas, músicos, filósofos, académicos, etcétera. ¿Podría mencionarnos, aparte de los que ya nos ha mencionado, algunos de personajes que estudiaron en nuestra universidad? Bueno, presidentes como Francisco Dueñas, por ejemplo, ¿verdad? Estudió en la Universidad de El Salvador, también fue uno de los primeros alumnos. También podemos mencionar, bueno, hay otros que a veces uno se confunde un poco porque hay unos que dieron clases en la Universidad de El Salvador, pero no necesariamente estudiaron en la Universidad de El Salvador. De ahí tenemos personajes importantes que también llegaron a la presidencia, ¿verdad? Como por ejemplo Manuel Enrique Araujo, que no se graduó de la Universidad de El Salvador. Él estudia cirugía en Europa, en Inglaterra, pero de regreso a El Salvador se involucra no solamente con la enseñanza o con las cátedras, sino también con la mejora de hospitales, como por ejemplo el Hospital Rosales y otro, ¿verdad? Tenemos por supuesto la primera mujer graduada que no puede faltar, que es Antonia Navarro, ¿verdad? Antonia Navarro pues se va a graduar a finales de la década a finales del siglo XIX, perdón, en 1896, si no mal recuerdo ahorita, 96 o 97 por ahí, también como ingeniera, ¿verdad? Es la primera ingeniera graduada de la Universidad del Salvador. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Hay un montón más. Por ejemplo, está se me olvidan los nombres ahorita, tantos que hay. Pero hay personajes que trabajaron mucho en la literatura, en la formación de la identidad nacional, en la historia en concreto. Y está, por ejemplo, se me olvidan ahorita los nombres en concreto, pero bueno, Sarbelio Navarrete, por ejemplo, de San Vicente, es un graduado de la Universidad de El Salvador que en 1913 ya hace una tesis sobre la República Federal Centroamericana con un enfoque de materialismo histórico. No confundirlo con el marxismo, que eso en ese momento no existe, pero en la Universidad de El Salvador se dan cátedras de teoría social en el que se contemplan las teorías de Marx desde 1905, 1906. Entonces no es raro que el materialismo histórico haya sido uno de los instrumentos teóricos con los cuales se escriben este tipo de tesis. De hecho, está publicado como libro, se llama Los Jardines de Academo, y es una tesis sumamente interesante, ¿verdad? Que no tiene que ver con marxismo, con revolución, sino que tiene que ver con la formación y desarrollo de la República Federal Centroamericana. Y ahora, para finalizar, maestro, ¿cuál es su mensaje para la comunidad académica, docente y estudiantil en este 183 aniversario de la UES?
Bueno, me parece que es una oportunidad importante para reflexionar sobre la necesidad de la educación superior en el país. Creo que si no tenemos profesionales formados, ¿verdad?, en estas áreas del saber, en todas las áreas del saber, difícilmente el país va a poder progresar, ¿verdad? Nosotros lo vemos constantemente con nuestros estudiantes. Desde la Escuela de Ciencias Sociales, por ejemplo, tenemos sociólogos que están activos, que están trabajando con comunidad todo el tiempo, ¿verdad?, que están en instituciones determinadas haciendo gran trabajo. Antropólogos que tradicionalmente el país no ha tenido, ¿verdad? Y en los últimos 15, 16 años hemos empezado a ver cómo estos antropólogos se han ido sumando al país y han ido haciendo trabajos importantes. Lo mismo pasa con trabajo social. Los trabajadores sociales son necesitados básicamente en todas las instituciones del país, públicas y privadas, pero principalmente públicas. Hay una demanda muy grande de trabajadores sociales en el país. Bueno, y por último, pues mi gremio, los historiadores, que no solamente estamos investigando, y debería de ser nuestra labor principal, sino también muchos de nuestros graduados ya están metidos de lleno en los archivos del país. Los archivos del país hasta hace poco eran, bueno, bodegas, ¿verdad? Algunos hasta basurero, ¿verdad? Duele decirlo a veces, pero la documentación histórica ha sido básicamente abandonada por las instituciones en el país, y ahora afortunadamente muchos graduados nuestros empiezan a rescatar esa documentación paulatinamente. Incluso el archivo central de la Universidad del Salvador, cuando nosotros lo conocimos hace 20 años, ¿verdad?, más o menos, estaba en el piso, ¿verdad?, a la par del baño, peligroso que se mojaran los documentos y todo. Y ahora el archivo pues está organizado, está en sus estantes, se puede consultar fácilmente, con documentación que data de 1894 en adelante. Maestro, le agradecemos por toda la información brindada. Le damos muchas gracias y bueno, eso ha sido todo por ahora. Les invitamos a que siempre estén pendientes del espacio de entrevistas, donde tendremos otro tema de muchísima relevancia e interés para la comunidad universitaria. Les acompañó Francisco Segovia. Tengan un feliz día.